Bien, pues ya estamos grabando, bienvenidos. Y meditamos el mantra de la semana, el verso del calendario del alma. ¿Lo leemos? A penetrar en las profundidades de mi ser me incita un anhelo intuitivo de que en la contemplación de mí mismo me encuentre como don solar del estío que, emanando calor, vive germinar en el ánimo de otoño como impulso poderoso de mi alma. Muy bien, muchas gracias, Ana. ¿Y creéis o intuís o los que habéis ya pasado por aquí o habéis adelantado en la lectura que este verso va a tener bastante que ver con el contenido o qué? Lo veremos al final, ¿verdad? Bueno, pues bienvenidos. Hoy pasamos, vamos a hacer el viaje de la Luna a la Tierra, al contrario de lo que por el momento se creía que se podía hacer, ¿verdad? ¿Quién se anima a hacer este viaje? Bueno, sí, claro, también tienen que volver los astronautas, ¿cierto? Ujú. Pues, Catalina, te doy para que actives tu audio. Ya lo tienes ahí. Ah, vale. Ujú. Ay, ¿otra vez? No, Que ahora. dicen que eso de salir a la luna fue un tongo, que nos engañaron. Sabe Dios. Y encima con mi querido Stanley Kubrick, el gran director, el gran cineasta tan especial por los temas que trató y la forma de mover la cámara. Pero yo no sé, yo no sé. Bueno, si llegamos a Marte dentro de poco, que parece que vamos a llegar, entonces habrá que creerse que antes habíamos llegado a la Luna, ¿no? Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es, sin haber llegado a la Luna, venir de la Luna a la Tierra, hacer ese viaje de que por lo menos sí hicimos hace un tiempo de allí para acá. Entonces, bueno, pues nos tocan esas cuestiones. Terminamos con la 418. Yo no sé si he sido muy optimista, sobre todo porque hemos estado unos minutos de adaptación aquí a la pantalla, pero las cuatro cuestiones, 19, 20, 21 y 22, que nos van a relatar cómo de repente el ser humano va generando ya en lo que será su futuro hogar de la Tierra, aun todavía no siendo una Tierra física, ni tan siquiera siendo un ser físico y etérico, aunque astralmente contiene todas las fuerzas que en el futuro serán sus fuerzas físicas y sus fuerzas vitales, que es lo necesario para armar la indumentaria en la Tierra de lo que será su alma, que contendrá al espíritu. Bueno, un poco movimiento para que ahora cuando lo veamos, igualmente podéis, y los que ya habéis transitado por aquí, sea en otros años o sea antes de venir, pues también podéis aportar vuestro granito de arena. También vamos a transitar por cómo.
lo que se va a crear como nueva encarnación después de la luna, la propia luna, un pralaya, donde es como el sueño, nadie sabe qué es lo que pasa ahí, hay algo espiritual que pasa, como desaparece, ¡pum! Y vuelve a aparecer. Lo mismo que si miramos desde la Tierra a un ser que fallece, se fue, desapareció. Si nos ponemos en la luna, se fue, desapareció. Y si nos ponemos en la Tierra, nació, ¿verdad? Pero solo un vidente puede ver que hay entre desaparecer y aparecer. Es un proceso espiritual de recapitulación de todos los procesos, de elevar a un nivel superior y prepararlos para recibir algo nuevo y superior en el siguiente estado. Y todo eso se va a preparar ahora en este intervalo, pero la tierra que van a ser contiene al Sol y a la Luna. Contiene al Sol. Perdón, ¿qué has dicho? ¿Puedes repetir? La Tierra que va a nacer después del periodo solar, después de desaparecer y volver a aparecer en una metamorfosis que ya podemos llamar nuestra Tierra, aunque todavía no existe físicamente, es igual que el ser humano, un germen astral que contiene fuerzas físicas, que contiene fuerzas etéricas, pero todavía es astral, todavía está por ahí, no ha materializado, no ha condensado, precisamente porque contiene al Sol y a la Luna, las fuerzas solares y las fuerzas lunares, es por lo que va a empezar a gestarse una densificación que primero construirá un cuerpo vital y de las fuerzas vitales que estaban en el ser astral que acaba de nacer de nuevo, después de haberse recapitulado, elevado a un nivel superior, de esas fuerzas vitales, tanto de la Tierra como del ser humano, gracias a las fuerzas solares que están en la Tierra y que están en nuestro interior, nacerá un cuerpo vital. Y gracias a las fuerzas lunares seguirá densificándose hasta otros niveles. Se crearán en la Tierra lo gaseoso, primero el calor físico, el gas, el aire y finalmente el agua. Y tal es el proceso de densificación, sobre todo al final, gracias a la luna, que es la que va retrayendo hasta que se forme de lo espiritual, imaginaros el calor, el gas, el aire y el agua, que ya es algo denso, algo que por lo menos es tangible, pues si eso siguiera así, se harían los cuerpos tan duros que ya no podrían conectar con el espíritu que todavía está entrando y saliendo. Es por eso que primero se van las fuerzas solares y crean el sol físico, continúa la densificación para crear algo más, una cosa acuosa, imaginaros una medusa. Y bueno, paren por favor ese proceso porque si no ya no conecto. Entonces las fuerzas lunares se van y dejan, las fuerzas lunares se quedan exteriores para actuar desde la luna física. Entonces, desde el Sol y desde la luna se infunden las fuerzas ya de una manera más débil para empezar a encarnar gracias a el yo. Fundamentalmente hay un proceso en todo esto también de la densificación y de la salida del sol y de la salida de la luna. Hay un proceso en el que se va gestando el alma sensible, el alma racional y el alma consciente. Incluso, igual que en antiguo Saturno se había gestado el germen de el hombre espíritu, en el sol del espíritu de vida y en la luna se había gestado el hombre, el yo espiritual y ahora en la tierra el yo gracias a los espíritus solares, el Elohim, los espíritus de la forma, fundamentalmente, que van a colaborar en nuestra tierra
a entregarnos su fuerza para poder tener ese contacto entre el yo espiritual del mundo espiritual y el yo que los espíritus de la forma están inculcando en ese cuerpo. Y por el momento es como una bellota que tiene su parte espiritual y algo más denso que sí conecta con esa tierra, que entra y que sale, y que entra y sale mientras lo permita la densificación a los niveles que se está produciendo en la Tierra. Es decir, la Tierra está como llena de bellotas, de pequeñas bellotas, en las que hay una interacción de lo espiritual solar y de lo lunar terrenal que va generando. Bueno, todo eso es como una, una síntesis ahí en plan barrio sesamesco total, valga la, la palabreja para los que tienen más de 50 años, porque si no, no sabrán ni lo que significa. Venga, José Antonio, dale ahí, dale. Una pregunta. Todo eso es previo a las épocas polares de la propia Tierra, ¿no? O sea, Ujú. a las épocas de la Tierra en sí, como la polar, la hiperbórea, Lemuria, Atlántida. Es decir, eso formaría parte de una recapitulación posterior después de otro pralaya que hay. Ujú. Vale. Y sí, eso es como lo preparatorio, cuando todavía ni siquiera habíamos encarnado con cuerpo vital y físico. Todas Claro. esas épocas ya estamos ahí con los cuatro cuerpos. Sí, pero de una manera, Ya, exacto. claro, cuando se crea el sólido de la Tierra y según se explica en el libro, en la GA 110, se van creando y se va separando el Sol, después la Luna y después aparecen los planetas, los distintos planetas que conocemos físicamente ahora, Ujú, es cuando posteriormente empiezan a venir de los distintos planetas que ya se habían ido por las consecuencias de la Luna y el Sol, se habían ido las almas a esos distintos planetas cuando ya empiezan de alguna manera aparecer en la Tierra en cierto momento de la Tierra, realmente. ujú. Sí, exacto, Vale. sí. Y así se van creando también las distintas razas. Sí, eso muy, muy después también. Ahí voy a subir al grupo una lista de reproducción al que le interese, de Astrum, Astrum en español, que es una lista de 4 vídeos donde se ve la historia del planeta Tierra, pero yo cuando los vi este verano tienen mucha similitud con esta parte, con la parte de hiperbórea, polar y todo eso, ¿no? Ujú, Y se ve, bueno, creo que puede ser bastante interesante, ¿vale? ujú. Como complemento para el que quiera, ¿vale? No es obligatorio. Vale, vale. Bueno, José Ramón, tú de todo esto te acuerdas, ¿no? Esto está ya... Y Catalina va que contarte, o sea, aquí nos hablan Pues de los huevos como... cuando te escucho, am, antes lo intelectualizaba muchísimo y lo racionalizaba. Ahora me pongo ay, perdón, tengo- me pongo en la situación de sentirlo, porque me cuesta a nivel racional colocarlo, todo eso. Yo lo siento y a veces cuando estoy escuchando las grabaciones me vienen como sensaciones de cómo ha sido ese proceso, pero unas sensaciones como muy sutiles, como muy aéreas, como muy difusas, como, no sé, son sensaciones que tengo
y son como impresiones que creo que me llegan, yo creo, del mundo espiritual, como, como información que no sé entender a nivel racional, sí a nivel sensitivo o a nivel intuitivo. No sé, es como si es como si entrara en un sueño que me muestran procesos, ¿sabes? Y a Ya, veces me he despertado soñando esas cosas. Sé que he soñado algo relacionado con la antroposofía, con la antigua luna y con la uf, y, y estoy como viendo estos procesos, pero claro, yo no los analizo porque digo, bueno, pues eso será lo que tiene que ser, no sé. Pero antes me ponía muy nerviosa ver que no encajaba en mis esquemas de cajones. Y ahora digo, ya lo dejo, lo siento y lo acepto y a ver qué pasa. qué bueno, Catalina. Esto debería yo de extraerlo y ponerlo como un vídeo específico de cuál es el proceso ideal para comprender la antroposofía en cualquiera de nosotros, ¿no? Es que ese es el Ni se te proceso. ocurra. Ese es el proceso, Catalina. Ese es. Es que a veces cuando estoy tumbada en el sofá después de comer y escucho algo de antroposofía, me pongo a una persona que ha hecho una conferencia o bueno, de los que conocemos y cierro los ojos, hago foceno, cierro los ojos, entro como un espacio de sueño pero no sueño, que me entero de todo pero que estoy un poco atontada y veo y es como si estuviera viendo lo que tú estás explicando en las clases, pero no me lo suelto, no lo quiero Mm, racionalizar, simplemente lo siento y punto. sí. Es verdad, es curioso porque yo cuando cuento, igual que cualquiera de vosotros, podéis contar, mm, hacer un resumen de lo que vamos a ver. Yo traduzco las imágenes. Yo creo que hasta se puede notar en mi forma de expresión de los ojos y del Sí, pensar, ¿no? Que no es sí, sí, un sí. buscar aquí, sino como buscar las imágenes que yo tengo dentro para intentar ponerle palabras. Y es Mm. eso. Mm. ¿Y tú, José Antonio, vas a decir algo? Perdón, José Ramón. Yo, si simplemente miro mi propia biografía, se da uno cuenta de que en función de lo que va evolucionando a nivel consciencial, van cambiando un montón de cosas. Pretender creer, como nos tienen aquí enjaulados, a que todo se reduce a lo que uno percibe, es como muy infantil, ¿no? Yo me doy cuenta de que conforme soy menos cebollón, que digo yo, que te quitas capas, aparecen cosas que antaño ni soñaba. No quiero decir que yo perciba nada, pero hombre, no sé, hay estos discernimientos que sabes que lo sabes, aunque no sabes por qué lo sabes, estas intuiciones, entonces te das cuenta de que en la medida en la que yo sea capaz de ir quitándome esa capa de densidad, va a aparecer cosas que ahora mismo son invisibles para mí. Y entonces en este proceso que se está hablando aquí, en este capítulo tan complejo y tan extenso, yo tengo claro que la evolución de la humanidad, hacia donde quiera que vayamos, pasa por eso, ¿no? Te vas quitando capas de densidad, te vas haciendo más etéreo, por llamarlo de alguna forma, y aparece un mundo que antaño estaba absolutamente vedado y vetado para ti. Y creo que por ahí va el camino. O yo por lo menos siento que va por ahí. El problema es que tiene uno que bregar con un montón de cosas alrededor, ¿no? Porque dice, Dios mío, en Navidad yo no tengo tiempo
ni para rascar la superficie de lo que quiera que sea, que esté ahí aguardando, ¿no? Cuando haces este proceso. No lo sé. Pero bueno, nuestra vida es un corto momento en el que podríamos haber hecho mucho menos, y gracias a toda esta iniciativa de evolución consciente, pues damos un gran paso quizá que nos tocaba dar. Y yo creo que también nos tenemos que quitar la, la modestia, porque realmente todos somos iniciados, y más los que estamos en un camino de desarrollo personal y espiritual consciente. Y claro que vamos a empezar a ver cosas, y claro que vamos a tener intuiciones y conexiones reales con los pensamientos cósmicos. Y de eso se trata. La simple lectura de antroposofía te conecta con los pensamientos universales. Y Red Trainer te puede ayudar y dándote la mano, pero luego te la suelta y eres tú el que también lo puedes ver. Y no pasa nada por creérnoslo desde la humildad, siempre, no creyendo que por que me ha tocado en esta encarnación tener este grado de estudios que me lleven a un nivel diferente a lo mejor al que en el que muchos están ahora mismo en el mundo materialista sometidos, pues soy más, ¿no? Porque todos los demás en su momento harán lo mismo, ¿no? Pero que tampoco tenemos por qué quitarnos, rebajarlo. Yo no puedo, yo, hombre, no, pero algo, pero no, sí, claro que sí, reconozcámoslo. Yo, desde luego, como dice Catalina, y coincido completamente, es una de las cosas que, aún no entendiendo muchas veces cuando se empieza filosofía de la libertad, o este capítulo que es tan espeso para en determinados momentos, uno sabe que tiene que seguir. Y entonces eso no es un seguimiento. Evidentemente, tiene uno que poner el intelecto y la función del pensar a trabajar. Pero hay muchas veces que hay una confianza que no sabes de dónde viene, en decir, es igual, tú sigue, porque esto está germinando cosas que a lo mejor ni sospechas, y que en un buen día, esto, claro, con la experiencia que tiene uno, yo, por ejemplo, recuerdo las prácticas que yo hago. Cuando tú empiezas la práctica, el que tengas dos brazos y dos manos y tengas que hacerlos moverse armónicamente y coordinadamente, se te antoja complicadísimo. Y llega y pasan los meses y es un camino arduo y lento, y vas enlazando una cadenita de aquí, un poquito de allá, un poquito, y hay un día maravilloso que no sabes por qué se une todo. Y entonces una forma que te resultaba, a lo mejor porque tiene 60 y tantos movimientos, complicadísima, ¿Cómo se aparece. llama lo que practicas? Que no lo recuerdo. Yo estoy haciendo Qigong y Aido y Tai Chi ahora mismo. Y he hecho recientemente el Kyudo, que es el tiro con arco, que comenté que me iba a un monasterio a practicarlo. Todo eso son prácticas que conducen a lo mismo, vamos. Es un trabajo personal profundo, no es ni gimnasia, ni florituras, ni nada por el estilo. Es un trabajo personal arduo. Sí. ¿Tú das clases de eso, José Ramón? Yo, como voluntario, doy en la sección de mayores de la Cruz Roja, como un modo de devolver a lo que me dieron mis abuelas. Doy a las personas mayores, les doy Qigong, sí. Es Qué bueno. curioso que no tengo más que mujeres, no hay hombres, y si aparece algún hombre dura un día. Pero tengo una buena parroquia esperando. Lo que pasa es que desde que nos encarcelaron, pues he pasado de dar la práctica pura de Qigong, evidentemente con movilización articular, flexibilidad, elasticidad previamente y todo eso, pero luego la forma adaptada a las estaciones. Pero yo, después como digo, del encarcelamiento, me di cuenta de que hacía falta hablar, y entonces ahora parezco un predicador.
porque Ah, parte de la clase, además, pero porque me lo piden, ¿eh? Porque yo muchas veces digo, ¿quién soy yo es lo que habla el sentido de la... Para mí es, yo qué voy a contar, Dios mío, si bastante tengo que ocuparme de mí mismo para dar, pero cosas que has incorporado en tu vida, que te han servido y que te han llevado hasta aquí, pues sí que las compartes, y sobre todo antroposofía. Yo antroposofía comparto, pero vamos, desde que empiezo a hablar, ¿eh? Porque además me pasa lo que dice José Luis, hay un momento que no parece que sea yo el que habla, es como si hablase algo distinto a mí. Qué Y, bueno. y ves las caras y ves lo que produce y ves que te lo piden y entonces ahora mismo doy hora y media y podía dar 3 horas si quisiese. Sí. Qué bueno, José Ramón, qué bien. Que lo que estás recogiendo aquí también estés llevándolo más allá. Qué bueno, Yo la antroposofía se ha incorporado a mi vida al 100%, te lo puedo asegurar, José Luis. qué Al bonito, 100%. qué bonito. Intento, porque intento trasladarlo y que esté presente continuamente. Ujú. Continuamente, sí. Y a veces me ponen caras así raras. Hombre, evidentemente tengo que adaptar lo que explicas a quien tienes delante. Por supuesto. Pero haciéndolo, te das cuenta, claro, que hay tantas cosas que tenemos pegadas, tantas creencias, tantos hábitos tóxicos, tantas cosas, tanta mochila, que conforme vas dando propuestas de, venga, y te vas quitando un poco de peso y se nota luego a la hora de hacer los movimientos de Qigong que hay más movilidad, más gracia y aparece el beneficio físico, pero luego aparece también el beneficio emocional. Y eso junto, bueno, Qué bueno, es qué una bien, José Antonio, que le has preguntado y hemos podido saber, pues además, la evolución desde hace años, ¿no? Que estamos aquí juntos y al principio no entregabas tú todo esto y poco a poco has ido tú llegando a un nivel en el que ya te ha surgido precisamente que ese conocimiento no quede en ti y poder entregarlo y además conectar de esa manera para que fluya prácticamente como canal desde el mundo espiritual. sí. Y en la otra práctica que hago, que es la de Iaido, que es lo que, si tú ves la película El último samurái, pues es las prácticas y los valores y cómo y la vida, en cómo se movían los samuráis. Tú resulta bastante, porque hay gente que de entrada rechaza ya el que aparezca un arma, pero eso se hace, ese juicio se hace desde el desconocimiento. claro. Cuando tú entras, yo ayer, por ejemplo, tuve la clase y hablaba con el profesor algo tan profundo como que cuando hay silencio aquí, el tiempo se ralentiza. Es una cosa curiosísima. Cuando aquí hay mucho ruido, hay acción-reacción y no hay más, no hay capacidad para nada. Pero cuando aquí paras la mente, el tiempo se dilata y cuando aparece algo, es como si te diese tiempo a pensarlo, a digerirlo, a ver qué es la respuesta más adecuada y a darla. Lo que antes era acción-reacción, pues ahora te da todo ese tiempo. Luego el cultivar ese silencio hace que tu práctica sea pues como tiene que ser y le saques la esencia de para qué la estás haciendo. Es una vuelta, es un trabajo personal de verdad de una profundidad que no os podéis dar idea. Yo siempre cuando trata uno de contar esto, dice, ¿tú has visto la película El último samurái? Lo que le ocurre a Tom Cruise, que lo cambia totalmente. Cuando va allí está... Y pues eso ocurre. Sí. Yo hice cinturón naranja de karate Shitoryu, Genbukai, y recuerdo un hombre mayor, Bernardo, que estaba allí, hace ya muchos años que no voy yo al dojo ese, pero ahora mismo cuando estabas diciendo tú eso, Ramón, me recordaba justamente a este hombre, cómo en las explicaciones justamente tenía ese silencio en la mente, porque lo hacía armonioso todo, los movimientos dándole su punto de fuerza al final, ¿no? Su punto de tal, pero era todo, tú veías a otras personas más jóvenes y eso con mucha rapidez, con mucha esa,
y me acaba de venir ese flash del recuerdo de buscar la tranquilidad en el desarrollo de la cata, porque si no, no sale la cata como tiene que salir. Es una práctica Totalmente. donde muy parecida al Zen, es donde se elimina todo lo que sobra y te quedas con la Mm, esencia. No hay ningún movimiento que sobre ni que falte. mm. Y lo que he hecho ahora en el monasterio, que me fui a un monasterio en mi tierra, he hecho en un monasterio la práctica del tiro con arco japonés, que también os invito, se llama Kyudo, con K de kilo, Y, Kyudo, a que si tenéis curiosidad investiguéis. Eso ha sido una revolución también. Y hecho en un monasterio al aire libre, entre los pinos, eso combinado con la religiosidad, con el ambiente que hay, con la energía que hay en el monasterio, con que me he unido a los pocos monjes que quedaban allí y he participado en sus vespertinas y maitines y todas esas cosas. Bueno, eso, buah. Madre mía, qué bueno, Antroposofía 2. maravilloso, maravilloso, enhorabuena. Qué bien. Bueno, Claro, y termino ya con esto, porque si no, no va a terminar. Cuando llegas el primer día ya, el primer día, la cena fue el viernes por la noche. Y lo que es la vida, nos juntamos dos que estábamos resonando de la misma forma. Y sin pretenderlo, la conversación desde el inicio empieza con antroposofía pura. Y empezamos a hablar. Y el resto de la mesa estaba callado mirando y diciendo, pero estos dos elementos, ¿de dónde han salido? Y fue una revolución que duró el eco hasta posteriormente, porque luego yo me junté con personas que ni siquiera sabía que estaban allí. Oye, la conversación esa que tuviste, oye, y no sé qué, y qué hace, y claro, ya empiezan a indagar porque dicen, ¿esto de dónde sale? Sí, una cosa de verdad maravillosa. sí, sí, sí. A veces no somos conscientes de la suerte que hemos tenido al encontrar y haberlo digerido de una manera apropiada esta ciencia espiritual. ¿Eh? Y haber tenido la capacidad, la apertura de mente, la paciencia, la intuición de seguir, aunque en principio lo viéramos más o menos raro, más o menos complicado, ¿verdad? Bendito sea ese momento en el que llegamos y nos quedamos. Eso de traer el oriente al occidente. Y en el círculo más cercano ni os cuento, yo tengo dos sobrinos que al primero, porque el primer libro que le regalé fue el Ho'oponopono y le cambió la vida y ahora está en camino de búsqueda acorde a los años que tiene, claro. Y el otro, aparte de que está en ese camino, es que viene con unas prestaciones de fábrica que dices, joder, tú has vivido muchas vidas ya, ¿eh? Tú vienes aquí ya muy evolucionado. Sí, y eso, en fin, y mi hermano, en fin, es que es irremediable que tú esto te rebose por todos sitios, impregne a todos los que tienes alrededor, algunos más, a otros menos, y a otros lo que quiera que sea que tenga que ser. Pero de verdad es fascinante. Pero porque cada uno está en su momento también, pero va calando, ¿eh? Yo me recuerda ahora lo que tú dices, Ramón, le estaba fastidiando en la sesión a José Luis, pero bueno, me recuerda Bueno, aquello yo que también decía, estoy sufriendo por Catalina, por ejemplo, que ella a medida que avanzan los minutos por Sí. sus peculiaridades de salud ya también está, se va cansando, terminamos, que ya se me ha ido lo que iba a decir, así que bueno, da igual, que te recuerda algo no pasa de- nada. bueno, perdona. No, no pasa nada, que se me ha Bueno, ido, cuando te acuerdes luego continuamos. no pasa Lo que nada. sí que no aconsejo es empezar con cualquiera a contarle esto Ah, bueno, de, aquello que decía Joan Melé de que basta con que simplemente te hayan regalado el libro y ni siquiera lo hayas leído para que ya te impregne. Ah, ¿verdad? Qué bueno. Sí, sí, sí. Un libro de antroposofía, el que sea, da Sí, sí, igual, sí, uno, sí, sí, sí. cualquiera. Sí, sí. Bueno, pero para empezar, no vayáis contándole a la gente el contenido de este libro, de este capítulo, ni que hay dos niños Jesús, ni cuatro reyes magos, ni que el sol y la luna estaban dentro de la tierra.
Empecemos por lo básico, por los cuerpos constitutivos. Eso lo compartimos con muchas. En Fosfeno yo ahora me trato con muchas personas que están dentro de la nueva terapia, terapia cuántica, y ellos, para poder entender y aplicar esta terapia que verdaderamente es revolucionaria y bastante efectiva, mueve unas fuerzas tremendas, tienen que tomar la conciencia de los cuerpos constitutivos del ser humano, muy parecido como nosotros también los trabajamos, ¿no? Al final todo coincide cuando llega a un nivel superior. Y bueno, aquí, ¿cómo surge el calor y el aire en la Tierra y el ser que habitará en ella? Una preguntita, como otra cualquiera. Bueno, pues si le hiciéramos esta pregunta a Rudolf Steiner, como pasaba cuando estaba en vida, que él fundamentalmente contestaba la inquietud de aquellos que le rodeaban, nos hubiera dicho que al final del periodo lunar los seres y fuerzas desaparecen en la nada para surgir de nuevo al cabo de cierto tiempo de la penumbra del seno cósmico. Solo un ser con facultades muy superiores podría observar los acontecimientos espirituales que tienen lugar en aquel intervalo. Al final de dicho intervalo, las entidades que han participado en los procesos de la evolución de Saturno, el Sol y la Luna aparecen con nuevas facultades. Como hemos dicho, imaginaros desde aquí, desde la Tierra, alguien fallece y bueno, nosotros sí que vemos muchas cosas porque sabemos lo que pasa, pero porque lo hemos intuido, pero realmente verlo no lo podemos ver y la mayoría de la población ve el final de la vida y el final de todo. Pues aquí es un principio de un proceso, igual que cuando nosotros atravesamos las esferas para trabajar desencarnados para volver a renacer transformados. Pues igualmente, nos continúa diciendo Steiner que para un grado superior de conciencia necesitan una preparación que se efectúa en 3 fases preliminares. Durante la primera, el cuerpo físico es elevado al nivel que le permite servir de base a una conciencia objetiva. Fase preliminar del ciclo terrestre que podemos considerar como una recapitulación del ciclo saturnal a un nivel superior. Acordaros que en el antiguo Saturno se pusieron las bases, se crearon las fuerzas, el germen de las fuerzas físicas que en el futuro crearán el cuerpo físico mineral en la Tierra. Y aquí igualmente, aunque nos hable de cuerpo físico, es, es un cuerpo físico que no existe, que existe en el astral, que existe como existe un león en tu sueño, pero no existe el león físico esa noche al lado tuyo. No existe el cuerpo físico verdaderamente al lado de este periodo. Bien, nos sigue diciendo que después de un intervalo consagrado a una forma más elevada de existencia, se produce una recapitulación del ciclo solar a un nivel superior, a fin de perfeccionar el cuerpo vital. Y después de otro intervalo, ocurre con el cuerpo astral algo parecido. Después de terminada la tercera de dichas recapitulaciones, todas las entidades y potencias ascienden a regiones del país de los espíritus, en el que el hombre actual permanece entre la muerte y el nuevo nacimiento. Fijaros, ya está ahí ese espacio al que vamos hoy en día cuando se separa definitivamente en esta encarnación el yo y el cuerpo astral y el vital del cuerpo físico mineral. Ya está ahí ese mundo donde transitamos y que también conocemos gracias a la antroposofía y que hemos trabajado ya largamente y siempre va a volver a salir. Bien, esas entidades y potencias vuelven después a descender. Esas entidades que somos nosotros en nuestro germen
Esas entidades, no habla aquí como entidades de los espíritus, sino de nosotros mismos, que somos evidentemente todavía nada más que espíritu también. Pero no somos los espíritus superiores que han venido a ayudarnos a encarnar para hacer nuestra propia evolución. No, aquí esas entidades somos nosotros. Vuelven después a descender lo suficiente para la evolución física de la Tierra, de modo que sus manifestaciones sean perceptibles en el mundo astral o anímico, ya que todo lo que en ese periodo existe del hombre reviste todavía una condición astral. En este escalón de la evolución, la Tierra aparece a la mirada espiritual como una estructura cósmica de alma y espíritu. Ahora la Tierra. ¿Cómo es la Tierra aquí? En este periodo entre el final de la Luna y la aparición de la nueva Tierra. Estamos aquí en medio. Estamos tal como podríamos pensar en dónde está, una vez asimilado el concepto de la reencarnación, dónde está el ser humano que ha muerto entre su muerte y su nuevo nacimiento. ¿Dónde está? Esta estructura que ya contiene el germen, ahora hablamos de la Tierra, de la futura Tierra, esta estructura que ya contiene en germen la totalidad de lo que más tarde habrá de convertirse en las criaturas de la Tierra física, es luminosa, si bien de una luz que no podrían percibir los ojos físicos, aunque existiesen. Su resplandor anímico, solo es perceptible para el vidente. Se produce entonces una condensación y aparece en ella una forma ígnea. La luz condensa en calor. Y fijaros que es así también, la física no tiene duda de ello, ¿no? El calor es luz en una onda electromagnética eh, diferente, condensada en calor. Aquí pasa lo mismo, el mismo proceso. Aparece en ella una forma ígnea análoga a la que era Saturno en su fase más densa. Este globo, la Tierra futura, no es pura sustancia, sino un organismo impregnado de alma y espíritu. Los seres destinados a devenir en la Tierra permanecen todavía en la periferia no condensada, en el seno de los seres espirituales superiores. En un solo punto de su forma anímica entran en contacto con la tierra ígnea, resultando que el calor condensa una parte de su forma astral y así prende en ellos la vida terrenal. Al mismo tiempo, sufre un cambio su cuerpo astral. En él se deposita el primer rudimento de lo que más tarde será su alma sensible. Bueno, y esto es la síntesis. El literal es, Nos uf, podríamos, nos podríamos imaginar, se me ha venido la imagen de cuando has leído la frase esta de los seres destinados a devenir en la Tierra permanecen todavía en la periferia no condensada en el seno de los seres espirituales superiores. Se supone que ahí habría más de 8.000 millones de almas pendientes, ¿no? claro, todas, ¿verdad? Bueno, 8.000 millones que son los habitantes de la Tierra, Sí, más de 8.000 millones. Entre los que estamos y los que se han ido. muchísimos más, porque no estamos todos encarnados, todo lo contrario. Por eso digo que mínimo de ahí para arriba. Porque somos los que estamos aquí y los que están Ujú, hablando exacto. desde arriba. De multiplicar eso por sabe Dios cuánto para arriba. ¿Mm? Porque imagínate, si se supone que Ahora, estamos aquí, si se supone que estamos 8.000 millones, tú que eres matemático,
eh, y que aproximadamente nos reencarnamos cuando ya ha cambiado todo, al cabo de 2100 y pico años, Pero ahora estamos en un proceso en el que eso no se cumple. ya. Vamos a ponerle 500 años. O sea, mm, pero vamos muriendo, los 8000 y pico millones, además va aumentando. De alguna manera también porque están viniendo más almas porque es necesario encarnando antes. No esperan el ciclo completo de cambio total de la Tierra para volver a encarnar. Pero imagínate, Realmente, se están yendo 8000 millones y están volviendo 8000 millones durante 500 años para mantener esto. es que es muy curioso porque estamos en un momento evolutivo en el que es no, quiero decir, no sé exactamente el motivo, pero creo que hay un sentido muy profundo del por qué somos ahora aquí en este planeta tantos. Yo todo esto, ¿ves? Esto se me resiste, el tema que habéis sacado. Primero porque hay bastantes dudas de que esa cifra sea la que dicen que es. Esa cifra, dicha con ese volumen de personas, interesa a ciertos estamentos para hacer lo que quieren hacer. Porque si somos muchos y empiezan a meternos en la cabeza que la Tierra no tiene recursos suficientes para alimentarnos, pues entonces aparecen cosas raras. Hay bastantes dudas de que esa cifra sea real. Creo, incluso yo he leído estudios que es bastante menos. Pero luego, aparte de eso, yo pienso que de acuerdo con el nivel evolutivo y de esa necesidad que hemos estado hablando, puede haber muchos planos. Nosotros ahora en el plano en el que nos movemos vemos los que están similares a nosotros, pero los que estén todavía más densificados o menos densificados, a lo mejor no somos capaces ni de verlos. Quiero decir que analizamos una cosa con unos datos que son bastante dudosos y además sin contemplar que podría haber, porque es lo mismo que en las 9 revelaciones, ¿no? Hay un momento que los que están no ven a los otros. Puede ser que esto también esté ocurriendo aquí, ¿no? Claro, estamos todos, José Ramón, pero Claro, hablamos de los que son perceptibles a los sentidos físicos. Después están todos los que están entre la Tierra y la esfera espiritual de la Luna, y los que están entre la esfera espiritual de la Luna y la esfera espiritual de Mercurio, y de Venus, y del Sol, y de Júpiter, y de Saturno. Esas son esas diferentes realidades a las que alude tú, que están también en lo que es mucha de la literatura y de las creencias espirituales, como que están con nosotros, todos están efectivamente con nosotros y están en distintos planos. También coincide la antroposofía con todo ello desde una manera de explicarlo diferente. no quería, a ver, que lo que se me ha venido simplemente a la imagen es en esa periferia, formando parte de las entidades superiores, pues pendientes de ir entrando. Aquí, no sé, se me ha venido esa imagen, no sé, he pensado que serían muchos, porque a lo mejor no somos 8.000 millones, como dices tú, José Ramón. Yo me parece razonable que podamos dudar de esas cifras porque evidentemente lo que tú dices, pero somos muchos, muchos más que hace 50 o 100 años. Eso sí lo veo claro. Y digo yo, ¿y no habrá todavía quien esté esperando a entrar por primera vez? Muy buena pregunta, Ana. Pinta tiene, Yo me lo pinta, pregunto, no sé. pinta tiene. Quizás por ver los niveles de conciencia que se están moviendo, ¿no? Sin juicio, ¿vale? Yo creo que Porque no. Yo creo que el pero único yo que no sé, se había reservado, no sé. Eh, es una gran pregunta. No, es un gran misterio el que acaba de exponer Ana, pero yo con el conocimiento interior sin saber ponerle palabras a nivel de antroposófico, creo que no. No hay nadie por ahí. Creo que quizás el último fuera el ser de Cristo, a lo mejor.
que tenía parte de un ser virginal, que se dice que procedía del alma, bueno, del, del alma total y absolutamente inocente, que se había preservado del antiguo Adán, y quizás en esa época hiperbórea quedó ahí pendiente para formar parte de toda esa configuración del ser de Cristo, para que encarnara ese espíritu solar. Quizás él fue el último alma que estaba esperando. También es motivo de estudio, ¿eh? Hay que apuntarlo, ¿eh? Buena pregunta para Ujú. los entes superiores que nos acompañan en la Tierra, me refiero. Sí, 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 sí. Pregunta para Mariano Casanets. Sí. Apúntala, Ana, que no se nos olvide, que después se Ya nos estoy olvida. apuntando, ¿eh? Vamos, que se la voy a mandar por WhatsApp en cuanto que acabemos. Recuérdamelo, a ver qué nos contesta. ¿Vale? Bueno, Pepe, tú estás callado, en negro. Catalina sí la hemos visto. A Pepe hemos visto que está por ahí también, pero que te damos pie en cuanto tú quieras, ¿eh, Pepe? Yo tengo problemas de conexión, por eso me muteo y cierro la cámara, Sí, que sí, estoy un día raro. por supuesto. Hacéis bien. Con estar aquí ya es de agradecer. Bueno, pues la condensación de la Tierra progresa y adopta una forma sustancial que podríamos llamar gas o aire, ya no solo calor. También el hombre experimenta una transformación. A su cuerpo ígneo se le incorpora la sustancia aérea, al calor se le incorpora el aire. Y así como el calor había encendido en él la vida, el alma sensible, asimismo el aire que vibra a su alrededor hace resonar su cuerpo vital y se separa del cuerpo astral otra parte, primer rudimento de lo que más tarde será el alma racional. Fijaros cómo de aquellos gérmenes del antiguo Saturno, ahora en este proceso, esas fuerzas que estaban ahí guardaditas, están provocando que se genere un alma que va a ser el vehículo del espíritu para encarnar en la tierra, el alma sensible, producto de las fuerzas que se generaron en antiguo Saturno, y el alma racional, producto de las fuerzas que se generaron en el Sol. En esta etapa, su conexión con la Tierra no percibe objetos físicos, sino que él vive en sensaciones calóricas que ascienden hacia él y en sonidos en cuya realidad siente la presencia de los espíritus de la personalidad, los arcángeles, los arcai. Aquí hay o bien son o sea, los espíritus de la personalidad son los arcai. Y bueno, pero mm, los revisaré. Bien, vamos a seguir con la siguiente, que ya nos habíamos parado, con la 20, que vamos a intentar contestar a la cuestión de qué son en su realidad espiritual el Sol y la Luna.
que en la introducción que yo hice ya os di alguna pista. Nos dice Rudolf Steiner que hasta este momento la Tierra misma contiene al Sol y la Luna. Ahora, de la Tierra integrada por el aire y el fuego, se separa un astro que en su evolución se convertirá en el Sol actual. Fijaros, estamos en el punto en el que solo ha cuajado, por así decirlo, mm, las fuerzas calóricas del antiguo Saturno y las fuerzas gaseosas del antiguo Sol. En este punto todavía no se ha incorporado la parte que nos aportó la antigua Luna. En este punto se separa. Se separa todas esas fuerzas una vez que han hecho esa evolución en nuestra futura Tierra física, y esas fuerzas como que salen del interior y condensan en el astro que hoy día llamamos el Sol. En ese momento continúa avanzando la evolución de la Tierra al estado líquido. Fijaros, fuego, aire, agua, los mismos elementos que hoy, sobre todo en el ámbito espiritual, se contempla como los primigenios de la vida y del mundo material. Y al mismo tiempo la sustancia líquida pasa a integrar el cuerpo físico del hombre. De repente ya no solo hay aire y calor, ahora de repente hay agua, que es una densificación mayor. Si pasamos de un éter espiritual a un calor más denso, a un gas, aire más denso que el propio calor, y a un agua, ya es algo acuoso, ya es algo todavía más denso. Nos dice que ciertas entidades superiores no pueden soportar la materia condensada hasta estado líquido. Se separan para establecer su nueva morada en el Sol y desde allí obran sobre la Tierra. En este punto, no todas las entidades espirituales, no todos los seres que en el futuro encarnarán en la Tierra en cuerpos físicos, ya no, están como demasiado densos, no entran. Ahora bien, el elemento líquido impregna el cuerpo del hombre hecho de aire y fuego. Ahora también el elemento líquido impregna el cuerpo del hombre hecho aire y fuego. En el alma del hombre, entonces, se produce una transformación al añadirse el alma consciente. Fijaros que es contrapuesto, que el alma supuestamente más utilizada procede de las fuerzas de las antiguas encarnaciones de la Tierra y del ser humano más densificadas. Tiene su sentido. Ya lo iremos viendo. En la actividad de los ángeles, es la actividad de los ángeles la que se despliega en el elemento del agua. Y el hombre los percibe como generadores de luz anímica. En adelante, tiene lugar una alternancia en los estados humanos de conciencia, de forma que en determinados intervalos se encuentra como ser puramente anímico orientado a los espíritus solares y en otros vinculado a su cuerpo, recibiendo la influencia de la Tierra. Por la acción alternativa de los seres solares y terrestres, la Tierra se pone en movimiento en relación con el Sol, lo que origina la alternancia de los periodos nocturnos y diurnos.
Son causas anímico-espirituales las que sitúan a los astros en posiciones y movimientos adecuados para que los estados espirituales puedan objetivarse en el mundo físico. Fijaros qué cambio de paradigma más brutal. Somos nosotros, nuestras necesidades y nuestras fuerzas anímicas espirituales, las que configuran ese equilibrio cósmico entre los planetas, el Sol y más allá, claro, todo el cosmos, las galaxias, los trillones de soles que a su vez tienen todo su sistema planetario alrededor. Claro, eso ya no influimos nosotros tanto. Esos están ahí porque influyen en todo lo que influye para que luego hayan surgido los seres espirituales que a su vez están ahí para que nosotros hayamos surgido. Este punto está en el principio del Génesis, justamente. Ujú. Sí, El Génesis más o menos empieza justo aquí, en esta parte, el relato del Génesis. sí. En esta parte en la que los Elohim, que son los que se han ido, los que se han separado y se han quedado en el sol, los espíritus de la forma que se han quedado en el sol, porque no podían soportar eso, son desde allí, desde donde empiezan y actúan aquí en la tierra, pero desde el sol. Ujú. Y donde empieza digamos, donde empieza el día y la noche, como se expresa en los primeros pasajes del Génesis. Exacto, es verdad, ¿ah? Aquí está. ¿Verdad? Es que Mariano concretamente decía en unas charlas del relato del Génesis que era muy interesante identificar dónde en ciencia oculta se interrelacionaba, porque la ciencia oculta era mucho más que lo que viene en el relato del Génesis. Ujú. Y yo creo que es por aquí, Sí, 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 sí. Fíjate que todavía no coincidiendo. ha empezado ni la época hiperbórea. Claro. No, no, no. Eso vendrá después. Madre mía. Claro, y tanto los seres espirituales que estaban colaborando mientras nosotros no podían soportar esa densificación como nosotros mismos, si no se hubieran separado y actuado desde el Sol, tampoco hubiéramos podido seguir, hubiéramos cristalizado antes de tiempo. Es por eso que se separa el Sol y es por eso que viene lo que pasa a continuación. Continúa el proceso de condensación, aunque se ha separado el Sol de la sustancia telúrica, de la sustancia de la Tierra, y se agrega el elemento sólido, agua, y ahora el elemento mineral. También el hombre empieza a incorporarla, partículas sólidas, calor, aire, agua, mineral. Las fuerzas del alma ya no contienen el mismo potencial para mantener la vida. Ya no tienen el mismo potencial para mantener la vida, por lo que otras potencias intervienen en el proceso. Los seres espirituales, ha dicho José Antonio, que desde el Sol ejercen su actividad sobre la Tierra, mantienen entonces la fuerza vivificante en el cuerpo humano, aun cuando el hombre mismo no esté en la Tierra. Las fuerzas solares, cuando estamos en el sueño, hoy en día, son las que mantienen las fuerzas vitales para que no se descomponga nuestro cuerpo como en la muerte. Y, Así, sí. no, no, sigue, sigue. Ah, por cierto, que no lo estoy proyectando, creo, ¿no? No, ahora no, pero justamente hay un momento en el Génesis, en los dos primeros capítulos, tendría que mirar ahora, pero es que está súper chulo, porque es que hay un momento en el que dice como que eh, mm, digamos que ponen al hombre a dormir. Es decir, lo ponen
a que haga el sueño. Y creo que también está relacionado con esta parte, justamente. Ujú. No estaría de más. No sé, ahora no nos va a dar tiempo, pero empezar con el No. Génesis del próximo día, Uf. Hay mucho, refrescándolo. hay mucho, hay mucho. Ahora sí, ahora ya no me da tiempo. Pero si mañana puedo, voy a buscar los pasajes y os voy a compartir algunas de las cositas que tengo apuntadas de todo eso. Y Ujú. por lo menos le echáis una lectura, que son de unas charlas de Jardín de Luz Patagonia que dio Mariano Ajá. durante este año. Ujú. Por cierto, os tengo que dejar. Venga, vamos a terminar por lo menos esta. Bueno, después os veo. Un saludo. Qué Bien, felicidad más grande. venga, un fuertísimo abrazo. Muchas gracias por Chao. tus aportaciones. Nada a vosotros. Bien, entonces ya ahí hay una alternancia y nos ayudan desde el Sol las fuerzas solares. Curioso, porque son fuerzas solares espirituales eh, que actúan cuando nosotros dormimos. Precisamente hoy día en la Tierra dormimos en ausencia del Sol, cuando la Tierra le da la espalda al Sol. Nos dice, así se encuentran en la Tierra réplicas autónomas del ser humano anímico espiritual. Réplicas del ser anímico espiritual, en esos huevitos, en esas especies de bellotas. Estructuras de sustancialidad muy tenue, que por hallarse distribuidos por toda la Tierra, cayeron bajo diferentes influencias terrestres, según su localización en la superficie. La Tierra no es como esto, la Tierra es un globo ahí, es una masa de aire, calor, agua y mineral, como, yo me lo imagino como el magma, cuando va, sale de los volcanes y va, ¿verdad?, en las lenguas de magma recorriendo la Tierra, sería como algo así, no tan caliente, porque el calor es más anímico, espiritual que físico, pero una imagen, eso me ayuda. Puede ser que como preparación de la posterior diversidad de razas, dependiendo del lugar donde estaban distribuidos esas almas, ocupando esa réplica que es hasta ahora el cuerpo que nosotros hoy ocupamos en un sentido primigenio. Nos dice que al adquirir el hombre corporal su autonomía, se perdió la estrecha conexión con el mundo anímico espiritual. Y desde entonces, cada vez que el alma abandona el cuerpo, seguirá éste viviendo una especie de continuación de la vida. Le hace el sueño. Los cuerpos humanos, al ser abandonados por sus almas, se endurecían progresivamente. Entonces sucede un acontecimiento decisivo en la evolución al separarse nuestra luna actual de la Tierra. Esas fuerzas lunares dentro de la Tierra eran las que habían hecho el trabajo necesario, indispensable, de llevarnos tanto a nuestros receptáculos de lo anímico espiritual, nuestro cuerpo futuro terrenal, como al ser mismo de la tierra, como un ser que albergaría todo lo que hoy alberga, de reinos de la naturaleza y de fuerzas de todo tipo. Era necesario hasta el momento, pero si eso hubiera seguido, se hubiera densificado, cristalizado y tanto que no permitiría la interacción ya con lo espiritual. Por eso la luna se va y se retira de la Tierra y crea el astro que hoy conocemos. Pero el astro que hoy conocemos, igual que el Sol, es ni siquiera la punta de un iceberg ni la cabeza de una aguja, es eh, algo que percibimos desde nuestro mundo
físico, pero que en realidad abarca toda un área anímico-espiritual con ese punto como astro en el centro. Pero lo importante no es ese punto como sol físico, ni ese punto como luna física, sino toda la periferia donde habitan los seres que estaban dentro de la Tierra y que se han ido para allá. Y hay un punto en el que ha densificado mucho, 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 tanto como al nivel de nuestra Tierra con el tiempo. Nosotros somos Tierra, con el tiempo existe ese punto Sol, ese punto Luna, pero todo el ámbito espiritual a su alrededor. Los cuerpos humanos, al ser abandonados por sus almas, se endurecían progresivamente. Entonces sucede un acontecimiento decisivo en la evolución al separarse nuestra luna actual de la Tierra, eliminando lo que en la sustancia terrestre sólida podría contribuir al endurecimiento permanente. Las sutiles estructuras humanas que moraban en la Tierra, las estructuras humanas ya constituidas como calor, aire, agua y sustancia mineral, constituidas mediante la interacción dentro de, constituidas mediante la interacción dentro de sí mismas de dos fuerzas, la del germen y la de la energía vivificante. Se diferencian en sus descendientes de forma que en unos predominará el poder germinativo de lo anímico espiritual y en otros el poder germinativo vivificante. En consecuencia, se produjo en los plexos humanos una diferenciación que ha de considerarse como principio de la separación de los sexos en masculino y femenino. Dos fuerzas. Aquí nace la creo al hombre. Si estuviera aquí José Antonio, nos estaría diciendo el Génesis. Entonces, de la costilla de Adán creó a la mujer. Hay fuerzas diferentes. Creó al hombre y a la mujer como dos fuerzas, lo masculino y lo femenino, en la que transitamos alternativamente en cada encarnación. Eso sí que es una verdadera igualdad y vivirlo plenamente. La del germen y la de la energía vivificante se diferencian en sus descendientes de forma que unos predominará el poder germinativo del anímico espiritual y en otros el poder germinativo vivificante. Con lo cual al alma humana que retorna a la tierra se le ofrece de nuevo la posibilidad de unirse a un cuerpo vivificado en la tierra misma. El descendiente reaparece en la tierra en una estructura más delicada y sutil debido a la separación de la luna. El cuerpo humano se había vuelto flexible por algún tiempo. El alma humana se une a él y determina su crecimiento, pero cuanto más crecía sobre la tierra, tanto más se incrementaban las fuerzas solidificantes. Al final, éste decaía a la par que el alma ascendía a modos de existencia anímico-espirituales. Bueno, ya sabía yo que era muy optimista, ¿no? Al haber puesto 4 cuestiones. Yo creo que, y con esto de no habernos puesto un límite este año, haber visto el libro en 3 meses, pues creo que lo estamos disfrutando un poquito más, ¿no creéis vosotros también? Creo que sí. Yo creo que sí. Yo prefiero que lo hagamos así. Mm. Y Catalina con un dedito que sube y baja. Wow, gracias Catalina. No te vemos a ti, pero tu dedito está precioso. Y Pepe, ¿estás por ahí? Bueno, yo lo dejaría aquí, después de que vosotros, bueno, hayáis también sacado de dentro lo que todavía quede.
Y ahora sí que leería cuando leamos el verso. Siempre, siempre nos habla el verso. Siempre. Antes decíamos que ingenuos, ¿no? Ah, que sinergia, es que ha coincidido los 3 meses que vemos la, la ciencia oculta y los versos justo como es en la época que bien elegimos la ciencia oculta. Y ahora que hemos cambiado la dinámica y no nos paramos en periodos para ver los distintos contenidos, siguen coincidiendo. Y es que habla de espíritu, y como el espíritu, como bien nos recuerda José Ramón, cada vez que nos vemos está en todo. Si el verso habla de espíritu y estamos hablando de espíritu en cualquier sentido, siempre hay una sinergia absoluta. Bueno, pues lo que vosotros me digáis, doy unos segunditos por si os surge mientras voy preparando el verso. Y también voy a sacar ahora la imagen del verso, que es la que tiene también un proceso facilitador. Primero vemos la que tiene la imagen evocadora y ahora vamos a ver la que tiene un sentido facilitador. Os damos algún comentario a la una, algún comentario a las dos. Bueno, yo una vez más darte las gracias, José Luis, y sobre todo el comprobar ese dicho que cuando tú lees un libro y pasa el tiempo y lo vuelves a leer, ni tú eres el mismo ni el libro es el mismo. Es sorprendente en este instante es lo que hasta donde hemos llegado, cómo resuena de distinto en mí todo cuanto hemos compartido. Es impresionante. Y lo que siento además que falta, que es inabarcable seguramente, porque resuene, pero la diferencia con la vez anterior en la que estuve en este libro con ahora. Así que no puedo por más que darte las gracias, porque tu labor hace que esto surja así. Seguramente si hubiera tenido yo que coger el libro y hubiese sido de otra forma. Pero este encuentro facilita mucho, mucho, por lo menos a mí. Así que muchas gracias, José Luis. Pues muchas gracias, José Ramón. Para ser sincero, este libro era uno de los textos recomendados, por no decir obligatorios, de leer y hacer un comentario también por escrito en la formación de profesores Baldo, que yo también realicé. Madre mía, qué trabajo, qué trabajo. Lo llevé como pude y sobre todo el capítulo cuarto, pasé de puntillas. Hasta después de 10 años no me atreví a volverlo a coger. Digo, esto. Y después, en esos 10 años, ya trabajándolo una y otra vez, en un grupo presencial, en otro por mí mismo, pero bueno, dije, bueno, vamos a intentar cuando me dieron la oportunidad, que tú estuviste en los comienzos, vamos a intentar aportar ese granito de arena para hacerlo más facilitador. Y bueno, y si ese granito de arena, esa semilla está al menos en uno solo de vosotros, teniendo un resultado por pequeño que sea, yo más que satisfecho. Gracias, José Ramón. A ti siempre, José Luis, a ti siempre. Sería bueno, muy bueno, quizás no los más nuevitos y que luego esto lo van a ver en YouTube, sabe Dios quién, que ven el primer minuto, pone 100 reproducciones, te vas de las 100 reproducciones, o ninguna, o a lo mejor una ha superado los 10 minutos. La mayoría no llega al minuto, pero está muy bien. La oportunidad ahí está. No sabía yo que te cantaba esos datos, es sorprendente. O sea, te digo, si has escuchado el vídeo completo, qué cosa, de verdad. Sí, sí, sí. Claro, te pone, eso sí lo podéis ver ahí, ¿no? Tantas reproducciones, pero
el que yo desde como creador de contenido accedo a todas las estadísticas y sé de dónde provienen, de sitios, de tal. Bueno, pero uno solo que de repente ya estamos haciendo. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado también a conocer algo interesante gracias a que nos ha salido ahí? Ahora, lo que os estaba diciendo, no a los nuevos, que con esto que leemos aquí, que es una síntesis, que hacer esta síntesis tiene lo suyo para que sea coherente, para que no sea un simple resumen, para que sea orgánico, para que se lea y te haga movimiento, no, por supuesto, como te lo hace Rudolf Steiner en el literal. Con esto, los que ya lleváis tiempo, iros al literal. A pesar de eso, hoy yo lo he repasado y digo, no puedo más, no puedo más. O sea, es como, uff, uff, ¿vale? Pero claro, aprovechar esta semillita, los que ya lleváis tiempo, para decir, venga, me meto un poco más. Me voy al literal a lo que llegue de este proceso que hemos visto aquí. Mi recomendación. Muchas gracias. Yo, José Luis, estoy de acuerdo con José Ramón, porque además yo si me hubiera tenido que leer ese libro sola, creo que no lo hubiera terminado nunca. Ni este, ni hubieras cogido ninguno más de antroposofía. Para mí se me hace muy complicado, bueno, y gracias a ti se facilita mucho. Qué bien, Ana. Pero luego, cuando uno lo ve en imágenes, es como la imaginación es la del niño pequeño. Un niño pequeño, a través de imágenes, es capaz de percibir mm, cuestiones que a nosotros se nos escapan cuando las intelectualizamos. De hecho, estamos trabajando aquí en Málaga en representar una parte del auto de los Reyes Magos en Navidad, que se representa en las escuelas Waldorf. Estamos viviendo los arquetipos de los reyes, los arquetipos del sabio sacerdote, de José y de María, arquetípicos, impregnándonos y sacándolo en imágenes a través del gesto, a través de la palabra, del verso, versada y a través del canto en coro, para dar una armonía final que entrega esas imágenes y el que lo recibe, el niño o incluso el adulto, porque también las representamos para los padres en los colegios, luego vamos a cárceles, que es muy típico hacerlo porque le entregas un alimento, sobre todo cuando las fuerzas del bien y del mal en el auto de los Reyes Magos se, se ponen en su lucha espiritual. Es tremendo. Y a lugares también de ancianos que están ya también en un momento de percibir que son verdaderos sabios y captan las imágenes y les ayuda mucho en su vida. Ahora ese es su mundo, ¿no? El mundo anímico espiritual está mucho más abierto a medida que eres un iniciado al final de tu vida, ¿no? Yo tengo que agradecer siempre, y creo que por eso hago el voluntario que hago, lo que potenciaron la imaginación mis abuelas en mí cuando era niña, y luego en la práctica que hago, la visualización, que me parece también potentísima. Las dos cosas unidas son impresionantes. Ujú. Pues fíjate, quizás eso eran herramientas que ellas no se podían imaginar y de alguna manera estuvieron guiadas para entregarte y hacer el recorrido. No digo estar aquí, hacer el recorrido tan maravilloso que sé que estás haciendo en tu proceso vital con muchas cosas. Que también la biografía, por ejemplo, creo que ha puesto un granito muy importante en tu Fue vida. una revolución, y también te lo tengo que agradecer a ti, porque además fue enseñármelo, y no hubo en mí ninguna duda en acceder, y fue una experiencia muy revolucionaria, que tengo que agradecerte, como te digo, a ti, y por supuesto a Monse, que fue la Exacto, que me llevó de la mano y me guió en el proceso. Sí. exacto. Yo te yo te enseñé cuál podía ser el camino y la persona que te dio la mano para mí.
Y luego otra de tus propuestas fue la euritmia, que también me fui con Ola de Genaro. Lo que pasa es que creo que yo el trabajo que hago con el cuerpo, ahora mismo con mi práctica, no ha aparecido en un momento. Lo disfruté un montón porque estar en el monasterio, en el Torreón, eso ya es una bendición. Y con esta mujer, ¿no? Pero pero la biografía fue revolucionaria, de verdad. Sí, claro, es que para ti tú ya estás haciendo un trabajo eurítmico al nivel o sea, utilizando el movimiento y la coordinación ojo-mano para ampliar tus capacidades también espirituales. Sí. Bueno, te estaba diciendo, Ana, que lo dejamos ya, ¿no? Voy a poner solo el verso para que lo mires y yo ya me lo continúo recitando y nos vamos directamente, ¿de acuerdo? Solo para que te quede ahí, Ana. Mira, un impulso intuitivo me incita a penetrar en las profundidades de mi ser, para que en contemplación interior puedas reconocer el germen solar, regalo del estío, manteniendo abrigado en el ánimo otoñal el poderoso impulso de mi alma. Bueno, aquí a la derecha tenéis como apela al pensar, al sentir y al querer, pero hoy yo me quedaría con esto porque verdaderamente apela a nuestro alma y la une todavía más, uniendo el alma, la naturaleza y la materia de estudio que acabamos de tener. Primer verso de otoño, después de Micael, muy poderoso. Pues nada, muchas gracias, Pepe. Un saludo también. Sé que siempre estás ahí, aunque estés de viaje en Suiza, en el norte de España, en medio del tráfico, en el propio Beteanum. Así que sé que estés donde estés, estás con nosotros a tope, aunque no puedas conectar cámara y sonido. Un fuerte abrazo para Pepe, que es el que tiene la cámara en negro todo el rato. Míralo, no puede hablar, perdona. Perfecto, Pepe. Nosotros nos hemos hartado por ti. Ya la próxima te toca a ti. Buenas noches y Venga, muchas gracias a gracias. todos. Buenas, José Ramón, Pepe, hasta pronto.